Estamos de regreso en el programa, dejemos la política, hablemos de seguridad. Estoy con Arturo Ochoa, él es un especialista en prevención de riesgos y con él vamos a hablar de las compras navideñas, las concentraciones de personas en mercadillos, en mercados y en los grandes centros comerciales, en los malls. Arturo, bienvenido. Hola, Kike, ¿cómo estás? Un gusto. Hace un año te hice una entrevista similar. No estábamos hablando precisamente de las cosas, cómo estamos en la seguridad. Tema de sismos, ¿no? ¿Cómo estamos en estos momentos en temas de seguridad para ir a comprar a mercadillos, pero también a grandes centros comerciales? Bueno, como la mayoría de la gente seguro se entera en las noticias, la mayoría de centros comerciales están pues, algunos no tienen ni certificado de defensa civil, otros no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad, ¿no? Estaba viendo los de defensa civil de la municipalidad que están haciendo operativos y bueno, encontraban desde cables mellizos, cuchillas eléctricas expuestas, no tenían luces de emergencia, no tenían señalética de pasillo de evacuación, una serie de cosas que lamentablemente, como tú dices, en un año no han cambiado mucho, ¿no? Y en los malls la situación es casi similar, ¿no? Hay muchos malls que por el paso del tiempo, por el tipo de estructura que se ha construido, el sol ha mellado en esa estructura, ¿no? De drywall, y bueno, hay algunos malls que si la gente va con la intención de verlas, hay algunos escarchados de las fronteras que están por caerse, ¿no? Están quebradas totalmente, ¿no? Y en un sismo estas pueden caer, o simplemente ahora que han anunciado la época de lluvias que va a estar fuerte, puede mellar esa estructura y hacerla caer, ¿no? Es un serio riesgo. Bueno, ya tenemos experiencias, ¿no? Hace unos años cuando llovió fuerte, claro, en la ciudad, fueron una coladera, ¿no? Sí. Los malls. Algunos malls han tomado la precaución, por ejemplo el que está por la Mramani, han hecho todo un techo de recubrimiento para que no pase eso, ¿no? Es una medida que han tomado y bueno, los otros malls continúan igual, ¿no? Hacen reparaciones específicas nada más, maquillajes y ya, ¿no? Explícanos por qué no se debe usar cable mellizo y por qué hay tanto problema. Parece que el gran riesgo en mercadillos es un riesgo eléctrico, ¿verdad? Claro, básicamente es el riesgo eléctrico de tuburización, ¿no? El riesgo eléctrico del cable mellizo, cuando hablamos del cable mellizo hablamos de ese cable blanco partido a la mitad, ¿no? Generalmente el material del que está hecho es malo y calienta mucho y bueno, puede provocar un cortocircuito, y si se usa permanentemente, por ejemplo, enchufar una computadora, un televisor, una radio todo el día, puede sobrecalentar y bueno, ahí se derrite el plástico, se produce un cortocircuito y o sea, lo que es el plástico se derrite y claro, se juntan los dos polos. Algo así. Ese es el cortocircuito. Y ese es el cortocircuito y ahí empieza el incendio, ¿no? Y mucho más ahora porque con Navidad agarran y le ponen claro, esos, ¿qué les llaman? Bengaminas, múltiples. Claro, triples, le ponen, ¿no?, la extensión que venden y ahí le enchufan pues desde el arbolito hasta la licuadora, el equipo de sonido, el televisor, el internet. 24 horas al día. Todo 24 horas al día, entonces hay un serio riesgo. ¿No? Lo que se recomienda es un cable duro, esos plomos que tienen unas especificaciones, y bueno, con eso podemos reducir el riesgo, ¿no? ¿Qué te da más miedo cuando entras a un mercadillo? ¿Un incendio o un terremoto? Mira, básicamente yo pienso que cualquier desastre que haga que la gente no sepa para dónde ir. Puede ser un sismo, un incendio, ¿no? Hay mucha tuburización, mucho desorden, ¿no? Los incendios provocan más pánico inclusive que el terremoto, ¿no? Claro. El terremoto es unos minutos, un minuto, 30 segundos, 40 segundos. El incendio bloquea cosas, ¿no? Claro, hace caer cosas y todo, ¿no? Pero depende de la prevención, y de ahí entra a ver mucho la importancia de los simulacros, ¿no? Entonces, cuando una persona lo agarra por primera vez desprevenido un incendio, lo asusta obviamente y no sabe qué hacer. Es que no hacemos simulacros de incendios. No hacemos simulacros de incendios, lamentablemente, solamente hacemos amagos de incendio. Y bueno, básicamente algunos centros comerciales se interesan, o pequeños y grandes, se interesan por enseñarles por lo menos a los vendedores a usar un extintor de PQS y esas cosas, ¿no? Que bueno, por lo menos en algo ayuda, ¿no? En el caso de los malls, esto es muy variable. ¿Por qué? Porque en los malls hay mucha rotación de personal. Entonces tú puedes
capacitar a una persona y al mes ya no está trabajando ahí, entonces viene otra nueva y bueno, para que programes otra capacitación es bien difícil, ¿no? El problema es que eso, la alta rotación, o sea, en la tienda X está una persona y trabaja 2 meses y después contratan a otra porque esa se va porque está descontenta con el sueldo, cosas así. No solamente en las tiendas, ¿no? El mismo personal de seguridad rota mucho, ¿no? ¿El personal de seguridad del mall? Claro, de los centros comerciales. ¿Por qué? Porque, como tú dices, ¿no? El descontento de sueldo, muchas horas trabajando o no soportan el ritmo de trabajo. Entonces hay bastante rotación, ¿no? Y es difícil capacitarlos a ellos en diferentes temas, ¿no? Primeros auxilios, manejo de cualquier tipo de incidente. ¿Podría suceder que justo llegues en el momento en que uno ha renunciado y otro está entrando claro, y ese que entró ese nuevo no que sabe? Ni siquiera sabe por dónde evacuar a la gente? ¿Dónde son las rutas de evacuación? ¿Qué es lo básico que debería hacer? ¿Por dónde debería evacuar? Si está la persona en un segundo nivel, ¿por dónde evacúa? ¿No? Si es por la planta de estacionamiento de la segunda planta o tiene que bajar las gradas. O sea, es bien peligroso realmente acá. Yo diría, a mi modo parecer, 2 centros comerciales que yo diría que me parecen seguros por el tema de la amplitud de los parques donde puedes caminar, porque tiene varias vías de evacuación hacia la calle, ¿no? Y puedes hacerlo rápido, sea en un sismo, un incendio, lo que fuese que se presente, ¿no? Es uno que está en la Brahmaní y el otro que está pues, por el hipódromo, ¿no? Que son amplios, grandes, donde son solamente un nivel casi, y el segundo nivel, bueno, los centros de comidas, pero es fácil de evacuar hacia la calle, es una planta abierta, ¿no? Jamás iría, por ejemplo, a un centro comercial que tiene 4 sótanos, 5 sótanos para abajo para estacionar, ¿no? Eso es atroz. Que salgas de un terremoto de grandes magnitudes es bien difícil. Dime, hemos hablado de mercadillos, hemos hablado de grandes centros comerciales, pero nos quedan tiendas, ¿no es cierto? O sea, en el centro de la ciudad hay tiendas por departamentos, hay zapaterías, hay mercados, no sé, también. ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa con eso? ¿Cómo ves tú ese tema? Hay un tema que yo justamente estaba conversando el otro día con algún representante del Ministerio Público y los mismos de Defensa Civil, por cómo hacerles entender a las personas, a la gente común y a los ambulantes que no deben tomar las calles en estas épocas navideñas, ¿no? Si ahora, actualmente, con el tráfico infernal que hay y con la gran fluidez de gente, los bomberos o los grupos de emergencia, ya sea la policía, bomberos o Cruz Roja, no pueden llegar a la emergencia fácilmente. Imagínate tú se encuentra en una calle llenita de ambulantes, ¿no? Así pongas vallas o lo que fuese, o sea, la gente se muere, ¿no? Si hay un incidente de grandes magnitudes. Esa falta de concientización es lo que hace que los niveles de riesgo se incrementen sustancialmente. Hay tiendas por departamentos que tienen 4 o 5 pisos, sótano, claro, todo eso, y una sola salida, o 2 salidas, ¿no es cierto? O sea, eso es muy riesgoso. Básicamente una sola salida a la calle, ¿no? Y hay otros casos que tienen máximo 2, no tienen más. Y lo que tú dices, sí, o sea, 5 pisos para arriba o 5 pisos para abajo, igual es recontra riesgoso, ¿no? En cualquier tipo de incidente. Y más si estás con una persona de edad avanzada o si estás con niños, es más difícil, ¿no? Es más riesgoso. Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Arturo Ochoa. Arturo Ochoa es un especialista en prevención de riesgos. Cuando regresemos, pretendo preguntarle cuáles son sus recomendaciones, porque ya hemos hecho el diagnóstico, cuáles son los problemas, cómo debemos actuar nosotros, porque al lado nuestro no va a estar el gerente de Defensa Civil, ni va a haber un prevencionista de riesgo, incluso dentro del mall, como acaba de decirlo, de repente el personal que acaba de entrar no ha recibido todavía la capacitación. Entonces, vamos a hablar de eso tras la pausa. ¿Alguna molestia durante el embarazo?
Venga al Centro Médico Daniel Alcides Carrión. Centro Médico Daniel Alcides Carrión tiene la solución. Uy, se me venció mi SOAT y no tengo plata para comprarlo. Pero no me preocupo, porque en Multicoop compro mi SOAT y lo pago en cuotas chiquititas. Sabemos que tu seguridad es importante. En Multicoop trabajamos día a día para que todos tengan las mismas oportunidades de crecer. Estamos de regreso en el programa, estoy con Arturo Ochoa, él es un especialista en prevención de riesgos. Hemos hecho el diagnóstico, vemos las condiciones de inseguridad con las que podemos enfrentarnos, pero ¿qué es lo que debemos hacer? Se lo pregunto ahora. ¿Qué hacemos, Arturo? Primero, cuando uno vaya a visitar a un centro comercial o a un mall, es tratar de ver y estar atento a las zonas de evacuación, ¿no? Es fácil. Uno cuando ingresa a un centro comercial, verificar hacia dónde está yendo, voltear un poco la mirada y ver cuánto de distancia está hacia la puerta de salida, ¿no? Para que en cualquier momento que haya un incidente pueda evacuar por ahí. Y saber dónde está ubicado y cuál es el lugar más fácil para salir. Eso es lo que hay que hacer. Sentido común, porque uno no puede esperar que te ayuden, pues como tú dices, ¿no? Personas que de repente no están capacitadas. En un mercadillo, porque los mercadillos... Sí. Es otra cosa, pues, o sea, no es como un centro comercial. ¿Qué haces en un mercadillo? ¿Qué es lo que debes identificar en un mercadillo para poder ir y comprar, ¿no? Bueno, básicamente a un mercadillo lo recomendable sería no ir, pero bueno, si es que uno va a encontrar pasadizos llenos de mercadería, ¿no? Va a encontrar, de repente si va de noche y se va la luz, luces de emergencia que no van a funcionar. Entonces, siempre hay que igual prevenirse de por dónde uno ingresa y por dónde uno sale, ¿no? Ver las posibles vías de evacuación a la derecha y a la izquierda. La característica de los mercadillos es que tienen líneas y tienen otras líneas que cruzan, entonces siempre hay salidas por los costados, y horizontales y verticales, ¿no? Entonces hacer un croquis de memoria y ver por dónde sale ante cualquier incidente, ¿no? Cuando encontramos qué escenario no deberíamos entrar, por ejemplo. Bueno, en el caso de los mercadillos y los mercados, como te digo, la tuburización, el desorden. Hay mucha gente, o sea, claro. 24 de diciembre suele ser el día terrible, 23 en la noche. Todas las autoridades especialistas en prevención y en seguridad recomiendan pues no salir esas fechas justamente por eso, ¿no? Porque hay largas colas, hay mucha gente, hay mucho riesgo. Si el riesgo es 70%, pues en esas fechas se incrementa al 200%, ¿no? Es mejor hacer las compras antes y estar con calma y tranquilos, ¿no? Lo que más alto riesgo constituye es, uno, el desorden, y el otro, el desconocimiento de las personas directamente involucradas en temas de prevención. Como te estaba comentando, ¿no? Hay unos centros comerciales que en sus escaleras de emergencia han amarrado tubos o dejan material de construcción, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, no se debería permitir, ¿no? Y hay un vacío en la ley que lamentablemente pues ahora las inspecciones no se hacen anuales, ¿no? Como antes se hacían. Ahora es solamente un certificado de inspección de defensa civil, le dan el certificado de validez sin fecha de vencimiento y adicionalmente... Sin fecha de vencimiento. Sí, y sí tienen la potestad las autoridades de ir de vez en cuando, de manera inopinada, hacer una pequeña revisión, pero es bien difícil, ¿no? Ya conocemos cómo es el tema ahí. Estamos ya cerquita de la Navidad, del Año Nuevo, y en la Navidad y en el Año Nuevo se usa mucho pirotécnico. Sí, ese es otro problema también. Entonces, que debemos tener cuidado, porque en los mercadillos, en las puertas, dentro, sí. Hay gente que lo tiene debajo, sí. o lo tiene en el cuerpo, o están afuera en cajitas. Cuando querramos comprar pirotécnicos o cuando veamos en algún lugar pirotécnico, ¿cómo debemos actuar?
Mira, como hacen en otros países no tan lejos, ¿no? Como hacen en Ecuador, en Chile, o sea, ahí está prohibido definitivamente el tema de los pirotécnicos, y cuando alguien encuentra vendiendo a alguien, llama a un policía y que lo intervenga. Porque realmente traen, diría yo, 3 tipos de consecuencias bien graves, ¿no? La primera es que puede mutilar a una persona, porque los niños a veces por curiosidad no saben cómo manejar y se pueden volar la mano, o les puede saltar la esquirla al ojo o alguna otra parte, o puede reventar sin querer queriendo algo y puede saltar a una persona que está caminando al lado, o puede prender el techo de lona del vecino y se puede provocar un incendio, muchas cosas, muchos factores, ¿no? Lo segundo es de que, bueno, ambientalmente pues está contaminando todo este tema, el ambiente y los animalitos, ¿no? Que también sufren con estas cosas. Entonces, mejor evitar el tema pirotécnico, hacer una celebración tranquila. De repente podríamos usar algo controlado, que una luz de bengala, ya bueno, ¿no? Pero eso de las troyas, los cohetes, las ratablancas, esas cosas ya son, pues, extremas, ¿no? Ahora, hay lugares que sí tienen licencia para vender esto, ¿no es cierto? Lo suelen ubicar por la Clínica Arequipa, sí, ese claro. óvalo, en el Estadio Melgar, Sí. bueno, y algunos otros puntos de la Sí. ciudad. ¿Es seguro ir a comprar ahí? Bueno, seguro desde el punto de vista de la confección del dispositivo, digamos, ¿no? O del cohetecillo, ¿no? Se supone que ese cohete, esos juegos pirotécnicos han pasado un control de calidad, ¿no? Y están idóneamente confeccionados, digámoslo así, ¿no? Entonces, si lo prendes, tú sabes que en un momento determinado va a quemar la mecha y ¡pum!, va a reventar, ¿no? No es como los otros que prendes, oye, ¿qué pasó? No prende, y cuando te acercas te revienta en la cara, entre comillas, pero como todo puede fallar también, ¿no? La mejor recomendación es no comprar ese tipo de artilugios porque, bueno, no benefician en nada, no hacen ni más feliz, ni más emocionante, ni más triste la Navidad o la fiesta de Año Nuevo. Tú, bueno, iba a decir, has sido bombero. Bueno, eso es más o menos, los bomberos son como los curas, ¿no? O sea, siempre eres, ¿no? Claro. Siempre eres. Entonces, con tu experiencia como bombero, cuando estabas bombero activo y todo esto, ¿qué problemas se pueden presentar en casa y qué debemos recomendar? Mira, en el tema de seguridad ya hemos dicho, como a manera de resumen, evitar el tema de enchufar varias cosas a cables mellizos, ¿no? Las lucecitas de Sí. Navidad. O Y sea, si lo haces, bueno, en la noche antes de irte a dormir, pues lo desconectas y te vas a dormir, ¿no? Porque en la las noche... velas que suelen ponerse en los nacimientos causan incendios. Por supuesto, la famosa corona, ¿no? De Adviento, creo que prenden una cada semana, entonces, sí, también apagarlo, o sea, tenerla en el día, bueno, o Y en la siempre tarde. ahí, o sea, uno no debe Claro. dejar velas. En ¿no? una base fría, como de vidrio, por decir, ¿no? Cosa que si se derrite la vela, pues se quemará lo que hay ahí, nada más, ¿no? Pero no en mesas de madera, ni de plástico, ni de esas cosas que pueden desencadenar un incendio más fuerte, ¿no? Y básicamente el tema también de el cuidado en la ingesta de los alimentos, ¿no? Hay personas que por la emoción de la comida pueden meterse varias cosas en la cabeza y se atragantan, ¿no? O también el tema del alcohol, las caídas. Tener mucho cuidado en todo sentido, ¿no? O sea, en Navidad, ¿qué tipo de accidentes? Nochebuena. Claro, en Navidad la mayoría de accidentes o incidentes que digamos son intoxicación alcohólica y lo otro son atragantamientos, ¿no? Para eso llaman a los bomberos Sí, mayormente, sí. Entonces hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado al consumir la comida, ¿no? A veces, como te digo, por la emoción o lo delicioso que puede estar, uno se atraganta. Entonces, ahí está YouTube para ver también maniobras de repente, la maniobra de Heimlich para poder ayudar mientras que viene el personal especializado y no se pueda morir una persona, ¿no? Finalmente, ¿tú crees que nuestras autoridades de defensa civil van a tener tiempo como para realmente intervenir, inspeccionar los grandes centros comerciales, los grandes mercadillos, las grandes tiendas, las grandes calles comerciales? Yo creo que no les va a alcanzar el tiempo, ¿no? Hay un ejemplo que sí hay que destacar, por ejemplo, el municipio de Bustamante está empezando el trabajo desde hace 2 semanas atrás y ¿cómo se llama? Está
interviniendo varios mercadillos y los está obligando a que se pongan a derecho y saquen su certificado de defensa civil y arreglen sus cosas y despejen los pasillos. Esa es una buena manera, ¿no? La próxima semana tengo entendido que el Ministerio Público va a iniciar una serie de operativos a los malls, a los grandes centros comerciales. Esperemos también que por lo menos revisen el tema del armado de los ¿cómo se llama? De los adornos de Navidad. Algunos van colgando, entonces hay que ver el tema de seguridad de las estructuras a donde están adosadas, un montón de cosas, pero lo único que podemos hacer es tener mucho cuidado a donde uno va. Ir a un sitio seguro, a disfrutar un buen momento en vez de pasar un mal rato, pues, y que salga lastimado alguien de nuestra familia, ¿no? Gracias, Arturo, ha sido muy amable por estar con nosotros. De nada, no te preocupes. Arturo Ochoa, especialista en prevención de riesgos. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo.